Espero que todos estén bien. Hope everyone's doing well. Cada vez que nos reunimos me siento tan bien. Every time we come together, I just feel great. Me siento como que si estoy en mi casa. I feel as if I were at home. Porque cada uno de nosotros, cuando nos vemos, nos abrazamos y nos amamos. Because every time we see each other, we hug one another, we kiss each other. It's good. ¿Y qué tan bueno es eso? How good is this? Que podemos llegar a un lugar, adorar a un Dios que vive. That we can come together to worship the living God. Sabemos que la vida es difícil. We know that life can be hard. Especialmente cuando nosotros vemos a personas que amamos enfermos. Especially when those that we love are sick. Y no solamente a personas que amamos, pero a nosotros mismos cuando estamos enfermos. Es difícil. And not just the people we love, but when we're sick as well, it's also difficult. Yo me recuerdo al final del año pasado. I remember that at the end of this last year, mis hijas, yo siento que estaban enfermos por un mes entero. I feel as if my daughters were sick for almost a full month. Las gemelas estaban enfermas una semana y después la otra semana Adele y Anaya. It seems that one week both of my twins were sick, and then the next week Adele, and the following week Anaya. Tan estresante ese mes. This was a stressful month for Wendell and Vigna. Me sentí que nunca iba a acabar. It's as if they thought it would never end. Pero gracias a Dios sí terminó. But glory to God, it did go away. Y pudimos llegar todos juntos a congregarnos. And once again, they, as a whole family, were able to come and worship. Como acabamos de leer en Romanos, en el versículo 23. As we just finished reading here in Romans. En el versículo 23 dice que toditos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o estábamos destituidos de la gloria de Dios. Verse 23 tells us that we were taken away from God's glory. Porque estábamos muertos, estábamos con una enfermedad. It's because we were dead or we had a sickness. Y lo peor que estar enfermo físicamente. And worse than any physical disease or ailment. Es estar espiritualmente enfermo. It's being spiritually sick. Y la única persona que nos puede sanar de esa enfermedad. And the only person that can heal us when we're spiritually sick. Es Jesús el que sana. It's Jesus, the one who heals. Y como ya nosotros sabemos, cada primer domingo de cada mes nosotros hacemos nuestro sermón del tema. So as you guys know, here at West Harlem, every first Sunday of the month, the sermon is about the topic that we're studying in the year. Y el tema, no sé si ustedes se olvidaron, es fijándonos o poniendo nuestros ojos en Jesús. Now, if you forgot or don't remember, the theme for the year is fixing our eyes on Jesus. Y lo que vamos a fijarnos hoy, vamos a estar en Juan capítulo 5. So today, we're going to be reading from John chapter 5. Y vamos a ver a Jesús el que sana. So in John 5, we'll take a look at Jesus who heals. Y eso es lo que vamos a ver en la lección hoy. And that's going to be our focus for this reading today. Vamos a ver qué debemos de hacer para ser sanados. We're going to take a look and ask the question, what do we need to do to be healed? La segunda cosa, ¿qué son cosas que debemos hacer cuando estemos sanados? And also, what are things that we need to do once we are healed? Y la última cosa, ¿qué son cosas que debemos de dejar de hacer cuando estemos sanados? And the last question, what are things we need to stop doing once we are healed? Vamos a empezar con Juan capítulo 5. So again, let's begin in John 5. Y vamos a empezar en el versículo 1. John 5, and we'll start in verse 1. Ahí está. Y dice así: Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. And it reads, after this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, in Aramaic called Bethesda, which has 5 roofed colonnades. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. In these lay a multitude of invalids, blind, lame, and paralyzed.
porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que se descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. One man was there who had been an invalid for 38 years. Verse 4. I don't have that in my translation. Give me 1 second. I see. For an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool and stirred the water. Whoever stepped in first after the stirring of the water was healed of whatever disease he had. Estaba allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Okay. And one man was there who had been an invalid for 38 years. Somos aquí en Juan capítulo 5, empezando el versículo 1. Había una fiesta y Jesús fue a Jerusalén. So the first verse we read tells us that there was a feast and that Jesus and the disciples went to Jerusalem. Y como un buen judío, él bajó a Jerusalén. And as a good Jew, he participated. He went to the city. Y en Jerusalén había un lugar que se llamaba Bethesda. And so in Jerusalem, they went to a place known as Bethesda. Y en este lugar había una piscina, si lo puedo decir de esa manera. So once he got to this place, we know that there was a pool in Bethesda. Y afuera había 5 pórticos o 5 entradas para entrar en esta piscina. And there were some colonnades, or we'll call them entrances, into what this area was. Y se dieron cuenta, ahí en ese lugar había un montón de personas enfermas. So in this area, there were also a bunch of sick people. Y no solamente una enfermedad en específica, sino que vemos que había ciego, había paralíticos, había de todo. It wasn't just a specific disease, but there were blind men there, paralytics, people who couldn't walk or see. Y la razón por la cual estaban ahí es porque de vez en cuando pasaba un ángel que agitaba el agua y el primero que entraba podía ser sanado. And the reason that they were gathered here is that when somebody, an angel, would come and stir this water, whoever was the first one to get into the water would be healed of their disease. Jesús se fija que hay un hombre ahí. So Jesus in the area notices a sick man. Y ese hombre estaba ahí por 38 años. And this man, an invalid, had been in this area for 38 years. Yo quiero que tú te pienses en eso. I'd like for you to think about that. Imagínate tú estando enfermo por 38 años. Imagine having a disease for 38 years. Y tú acostado en el piso, esperando para poder entrar en estas aguas. And you're laying there on the ground, waiting for your chance to enter this water. Vamos a ver lo que dice el versículo 6. Let's keep reading here. Look with us in verse 6. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there for a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, and while I am going, another steps down before me." So Jesús va y habla con el hombre. So Jesus approaches this man and talks to him. Y yo pienso que Jesús le hace una pregunta retórica. And I think that Jesus asked the guy a rhetorical question. Le pregunta, ¿quieres tú ser sano? So Jesus asked him, "Do you want to be saved?" Y yo pienso en mí, pero la razón por la cual el hombre está ahí es porque él quiere ser sanado. I know you read this and you think, "Oh, well, this man's here is because he wants to be saved or healed." Pero es interesante que la forma en la cual el hombre contesta no dice sí, yo quiero ser sanado, But it's interesting that his response wasn't a clear yes to the question. sino que él dice que no hay nadie que me entre en las aguas cuando se agita para yo poder ser sano. What he tells Jesus is that no one is there to help him to enter the water once it's being stirred up. ¿En qué tenía la fe este hombre? So where was his faith? Wow. Me adelanté ahí. La fe de este hombre estaba en las aguas. The faith of this invalid man was in the waters before him. Él le decía a Jesús, Jesús, si yo puedo entrar en estas aguas, yo voy a poder ser sano. He told Jesus that if he could enter this water, he could be healed. Pero no tenía nadie que lo entrara. But he had no one to put him in the water.
¿Hemos nosotros batallado con un pecado en nuestra vida? Have we been battling with the sin in our lives? Que nosotros nos sentimos que estamos paralizados o estamos inválidos por este pecado. A sin so big that we may feel paralyzed from it. No físicamente, sino espiritualmente. And not physically, but spiritually. Y nosotros decimos, yo voy a batallar contra este pecado. And we say to ourselves, I'm going to fight against this sin. O yo voy a tratar de salir de este pecado yo mismo. Or I'm going to try to get myself out of this sin. Y tratamos todo lo que podemos para poder salir. And we try, and we do everything that we can to try to leave this sin behind. Si está batallando con la pornografía, If you are battling against pornography, tú dices, yo me voy a acostar más temprano. you'll say, you know what, I'm going to go to bed a little earlier. Yo no voy a ver películas o voy a entrarme en el internet, no pasar cierta hora. I'm not going to go on the internet or watch any movies after a certain time. Pero ¿qué pasa? But what happens? Tú caes otra vez en ese pecado. You fall once again into this sin. ¿Pero por qué? And why? Es porque tú estás teniendo demasiada fe en que tú puedes resolver el problema que tú no lo puedes hacer solo. It's because we have so much faith that we can solve this issue ourselves and not go to God. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Jesús. What we need to do is put our faith in Jesus. Jesús es el que nos puede sanar de esa enfermedad del pecado. Jesus is the one that can heal us from the sickness that comes from sin. Vemos que en este hombre, el hombre estaba esperando la agitación del agua. Here, this man was waiting for this water to be stirred up. Y vamos a ver más adelante que Jesús es el que verdaderamente lo sana. But we'll see later on in the text that it's Jesus who saves him. En Romanos capítulo 10, versículo 17, Romans 10:17 says this. dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Nosotros vamos a poder ser sanados We can be healed del pecado de nuestra vida from the sin in our lives, poniendo fe en Jesucristo. putting our faith in Jesus. Y la forma en la cual vamos a poder recibir la fe And we can receive this faith o obtener la fe or have this faith. es escuchando la voz de Cristo. It's by hearing the voice of Christ. Vamos a ver lo que dice versículo 8 y 9. Read with us here in verses 8 and 9. Dice así. Wow. Ahí está. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Jesus said to him, "Get up, take up your bed, and walk." Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar, pero aquel día era día de reposo. And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Now that day was the Sabbath. Vemos aquí que nosotros para poder ser sanados de nuestros pecados, And so in order to be healed from our sins, nosotros tenemos que escuchar a Jesús, el que nos puede sanar. we need to listen to Jesus, the one who can heal. Jesús le dijo al hombre, toma tu camilla y anda. But Jesus went to the man and said, "Pick up your mat and walk." Y no fue una cosa que duró mucho para que este hombre pueda ser sanado, And it didn't take long for him to be healed. sino que al instante, dice el texto, él se levantó, tomó su camilla y empezó a andar. But verse 9 tells us, at once this man was healed, and he took up his mat and began to walk. Era como era un hombre nuevecito. It's as if he were just a new man. ¿Se recuerdan? El hombre estaba acostado por 38 años. Remember, he had been like this for 38 years at least. Sin embargo, Jesús le dice que se levante y él se puede levantar. And even so, Jesus went up to him and told him to get up and walk, and he did so. Yo me recuerdo cuando yo me bauticé. I remember when I was baptized, Yo me recuerdo que había un hermano que me estaba predicando. there was a brother who was preaching, and Wendell was there. Y él decía, cuando Jesús venga otra vez, And the brother would say, when Jesus returns, ¿en qué escalera va a estar tú? what ladder are you going to be on? ¿Va a estar en la escalera que está yendo hacia el cielo? Are you going to be on a ladder that's going up towards heaven, ¿O vas a estar en la escalera que está bajando al infierno? or the ladder that's on the way to hell? Yo me recuerdo que yo estaba llorando como un niño pequeño. And so Wendell was in the audience, bawling, crying his eyes out. Y yo dije, yo tengo que estar bien con Dios.
And he said, I need to be right with God. Y esa misma noche me bauticé. And that same night, Wendell was Y baptized. yo me recuerdo que cuando yo salí de esas aguas, mi mente estaba libre de cualquier cosa que yo estaba pensando. And when he exited that water, it's as if his mind was cleared of all the things that were Mi troubling him. conciencia estaba limpia. His conscience was clean. ¿El agua hizo algo para mí ahí? Now, at this moment, did the water do something for Wendell? Claro que no. Of course not. La sangre de Cristo fue el que me limpió de mis pecados. But it was the blood of Christ that cleaned him from his sins. El agua de ese estanque no podía hacer nada para ese hombre. The water here in Bethesda could do nothing for this man. Sin embargo, Jesús sí lo podía sanar y lo hizo. But Jesus was able to heal him, and he did. La segunda cosa que podemos ver es que necesitamos escuchar las palabras de Jesús. And so the next thing we need to see is that we need to listen to the words of Jesus. Y en Marcos capítulo 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Mark 16:16 says, "He who has believed and has been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned." Vemos que la fe y la obediencia o lo escuchar a Jesús van mano con mano. So faith and obedience, they go hand in hand. Si Jesús nos dice que para nosotros ser sanado de nuestro pecado tenemos que ir a las aguas del bautismo, If Jesus says that to be healed from our sins, we need to go to the waters of baptism, ¿qué es lo que tenemos que hacer? what do we need to do? Tenemos que escuchar a Jesús, el que nos puede sanar. We need to listen to Jesus, the one who can heal us. Ahora vamos a seguir leyendo en Juan. Let's keep reading here in John. Y lo que quiero que nosotros miremos mientras estamos leyendo, And as we are reading this, I'd like you to focus on this. quiero que nosotros miremos cuáles son algunas cosas que debemos de dejar de hacer Let's take a look at some of the things that we need to stop y doing, cuáles son algunas cosas que tenemos que empezar a hacer ya que somos sanados. and what are some of the things that we need to start doing now that we've been healed. Vamos a leer aquí, Let's read here. versículo 10. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Verse 10, "So the Jews said to the man who had been healed, It is the Sabbath, and it is not lawful for you to take up your bed." Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. But he answered them, "The man who healed me, that man said to me, Take up your bed and walk." Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? They asked him, "Who is the man who said to you, Take up your bed and walk?" Pero él, que había sido sanado, no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn as there was a crowd in the place. So vemos aquí que había unos judíos en el estanque también. So we know that there were some Jewish people, some men, in Bethesda as well. Y cuando ellos vieron que el hombre que estaba enfermo por 38 años estaba caminando con su camilla, ¿qué es lo que le dicen? So when they saw the man who had been sick for 38 years up and walking about the place, what did they say to him? ¿Tú estás caminando con tu camilla? They said, "You are walking around with your bed? Hoy es sábado, no es lícito tú caminar con esa camilla. Today is the Sabbath. You should not be walking around with the mat." Pero el hombre le dice, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. And the man who had been healed said, "The one who healed me told me to get up and walk." Vemos que este hombre no paraba. Él decía, el que me sanó, yo voy a escucharlo a él. And so the man who had been healed, he did not stop. He kept going and said, "The one who healed me told me to do this." Y él lo hizo. Y después le preguntaron, ¿quién fue que te sanó? So he did just that. And then they asked him, "Who healed you?" Y él no sabía contestarle. And he didn't have an answer for this question. Y como hace Jesús algunas veces, And sometimes Jesus is known for this. que se sale por atrás y nadie sabe dónde él fue. He kind of just exits the place and nobody knows in which direction he went. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos aprender de estos 4 versículos que debemos de empezar a hacer y que debemos de no hacer ya que estamos sanados? So what do these verses teach us about what we can do and what we shouldn't do once we've been healed by God? Lo primero que podemos aprender
es que nosotros necesitamos no ser como estos judíos. So the first thing that we can see here is that we don't need to be like the Jews here in this verse. ¿Se dieron cuenta de qué estaban enfocados estos judíos? Did you notice what the focus of these men was on? Ellos estaban tan enfocados que era el día sábado que no vieron que el hombre que estaba ahí acostado por 38 años enfermo está caminando. They were so focused on keeping the rules of the Sabbath, they didn't notice that this man who had not walked for 38 years was up and walking around. Y yo me imagino que ellos lo conocían de la cara. And I imagine that this was a familiar man to these people. Y lo increíble de esto, And what's incredible about this? yo estaba leyendo algunos comentarios o estaba escuchando algunos comentarios de este capítulo. I was reading or looking at some commentaries that spoke about this chapter to me. Y los judíos, o me imagino que los fariseos son tan increíbles. And these Jews or Pharisees, they were so incredible. Ellos decían que era lícito a personas cargar una cama si había un enfermo en esa cama. They said that it was okay for someone to carry a mat on the Sabbath if there was a diseased person on the mat. Si alguien está enfermo, se recuerdan en Marcos capítulo 2, cuando el hombre que estaba enfermo, sus 4 amigos lo agarraron y le bajaron. Eso es lícito. Remember Mark 2 when they carried the man on the mat and brought him to Jesus? If that was the Sabbath, that would have been okay. Sin embargo, si una persona está caminando con su camilla, eso no es lícito. However, if on the Sabbath someone's up and walking around with their bed, that's not okay. ¡Qué ridiculez! How ridiculous is Eso that? no tiene sentido. It doesn't make any sense. Pero no somos nosotros así también. But aren't we like this sometimes too? Viene una persona que nosotros conocemos por muchos años Sometimes we'll be around somebody who we've known for years. y tiene 50 años como un borracho. Let's say they've spent maybe 50 years as a drunkard. Y viene y se bautiza para el perdón de sus pecados y Jesús lo ha sanado. And after some time, they've come to God and have been baptized and Jesus heals them. ¿Y qué es lo que nosotros nos enfocamos? And what's been our focus on after this? Ese hombre no va a cambiar. This man is not going to change. Ese hombre tiene 50 años como siendo borracho. He's been a drunkard for 50 years. Ese va a volver como él era antes. He'll turn back to his old ways. No deberíamos de enfocarnos en el pasado de esa persona. We shouldn't focus so much on someone's history or their past. Tenemos que enfocarnos en lo que Jesús ha hecho en la vida de esa persona. But we should focus on what Jesus has done for this person in their life. No seamos como los judíos. Let's Aquí, not be like these Jews, enfocándonos en las cosas pequeñas, focusing on the small things. sino enfoquémonos en lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. But let's focus on what Jesus has done in our lives. ¿Qué es lo que debemos de empezar a hacer ya que estamos sanados? So what is something we need to start doing once we've been healed? Y yo sé que ya yo dije esto, And I've already said this, pero tenemos que escuchar la voz de Jesús. but we need to listen to the voice of Pero Jesus. yo creo que es un poco diferente aquí, And I think it's a little different here, porque cuando Jesús le dice, toma tu camilla y anda, Él lo hace. because when Jesus says, pick up your mat and walk, he does it. Pero aquí Él está en una confrontación. But here we also see that there's a conflict or confrontation. Y sin embargo, ¿cómo responde el hombre que estaba enfermo? And even so, how does the sick man who's healed, how did he respond? Él dice, el que me sanó me dijo que hiciera esto, yo lo voy a hacer. He said that the one who healed me told me to do this, and I will do just that. ¿Y nosotros? And what about us? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando estamos en una confrontación con hombres? What are we doing when we have conflict with other men or confrontations with others? ¿Estamos escuchando la voz del hombre que nos sanó? Are we listening to the voice of the one who healed us? ¿O estamos escuchando el ruido de alrededor? Or are we listening to the noise that surrounds us? El hombre podía decir, This man, he could have said, estas personas saben de la ley. these people, they know of the law. Yo debería de escucharlo a ellos porque ellos saben. I should listen to what they're saying because they know what they're doing. Sin embargo, él escuchó al hombre que lo sanó. However, he took and listened to the words of the man who healed him. Nosotros también deberíamos, ya que estamos sanados, escuchar la voz de Jesús, el que nos ha sanado. And we too, now that we've been healed, should listen to the words of Jesus who heals. Vamos a seguir aquí.
Let's keep looking here. Vamos del 14 al 17. We'll read from 14 to 17. Dice así: después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well. Sin no more, that nothing worse may happen to you." El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. The man went away and told the Jews that it was Jesus who had healed him. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. And this was why the Jews were persecuting Jesus, because he was doing these things on the Sabbath. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. But Jesus answered them, "My Father is working until now, and I am working." Vemos aquí que Jesús lo encuentra al hombre en el templo. So Jesus finds the man at the temple, Y cuando me imagino que el hombre podía estar en cualquier lugar. and just imagine, this man could have been anywhere. Me imagino que él podía tener un refrán: He could have had a saying, yo estaba enfermo, "I was sick, ahora estoy sano. and now I'm healed. Déjame ir a celebrar. Let's go celebrate." Sin embargo, ¿dónde se encuentra este hombre que estaba sanado? However, where did they go find this man who was sick and now healed? Jesús lo encontró en el templo. Jesus found him in the temple. Y yo me imagino que él estaba dando gracias a Dios. And imagine that he was there giving thanks to the Lord. Pero cuando Jesús lo encontró ahí, And when Jesus found him, le dijo unas palabras muy fuertes. he said some strong words to him. Él dice: mira, tú has sido sanado, no peques más. He said to him, "See, you are well. Sin no more." Es interesante, el hombre escuchó estas palabras y ¿qué fue a hacer? It's interesting that the man heard these things, and then what did he do next? Él fue a los judíos que le preguntaron antes: ¿quién te sanó? He found the Jews who had asked him earlier, "Who healed you?" Y él fue y le dijo a los judíos quién le había sanado. And verse 15 tells us that he went and told them who it was that healed him. Y vemos que a causa de eso, los judíos empezaron a perseguir a Jesús aún más y más. And this was kind of a starting stone for these people to go and persecute Jesus even more. Pero ¿qué podemos aprender? So what can we learn from this? ¿Qué son algunas cosas que tenemos que empezar a hacer? What do we need to start doing? So ya vimos que tenemos que escuchar la voz de Jesús o a Jesús. We see that you need to start listening to Jesus. Pero la segunda cosa que nosotros podemos ver es que tenemos que estar agradecidos y pasar tiempo con el Señor. We should also be thankful and look to spend time with the Lord. Nosotros hemos dado gracias a Dios de lo que Él nos ha salvado. Have we given thanks to God for what he saved us from? Hemos dedicado 15 minutos en oración para darle gracias al Señor. Have we dedicated 15 minutes of prayer to God? Wow, Señor, tú me rescataste de una cosa tan mala. You know, Lord, you saved me from something that was so bad. Gracias por eso. I give you thanks, Father. Tenemos que dedicarle más tiempo al Señor, dándole gracias. We need to dedicate more time to the thanksgiving to God. Pero no solamente es darle gracias al Señor, But it's not just giving thanks to the Father, sino también de conocerlo a Él. but it's also learning more about him. El hombre podía ir a su casa y ver a su familia, This man could have gone and visited his family, pero él tomó su tiempo de ir al templo. but he took his time and went to the temple. ¿Cómo estamos usando nosotros nuestro tiempo? How are we using our time? ¿Estamos usando nuestro tiempo en Netflix? Are we using our time to watch stuff on Netflix? ¿Estamos gastando horas arriba de horas en TikTok? Are we spending hours and hours on TikTok? ¿O estamos usando nuestro tiempo bien para acercarnos más a Jesús? Or are we using our time well to grow closer to Jesus? Si hemos sido sanados, deberíamos usar bien nuestro tiempo If we have been healed, we need to do a better job of using our para time que nosotros podamos conocer más al Jesús que nos sanó. to be able to learn more about the God who saved us. La otra cosa que podemos ver en el versículo 14, What we can see here also in verse 14, que deberíamos de parar de hacer, things that we should stop doing, es parar de pecar. it's to stop sinning. Y
Y vemos aquí que Jesús le dice algo muy fuerte. And Jesus says some strong words to this man Y here. yo me imagino que el hombre está pensando, ¿qué puede ser peor de estar en una cama por 38 años? And this man could have been asking himself, what's worse than spending 38 years stuck to this bed? Él podía decir, bueno, si yo tengo lepra por 38 años, eso puede ser peor. He said, well, maybe if I had leprosy for 38 years, that could have been worse. O si yo soy ciego y enfermo y acostado por 38 años, eso puede ser peor. Or if I was a blind man and a paralytic for 38 years, that could have been a worse situation. ¿Tú sabes lo que es peor que ser un leproso? You want to know what's worse than having leprosy? ¿Sabes lo que es peor de estar acostado, enfermo en una cama por 38 años? Or worse than being a paralytic stuck to a bed for 38 years? Estar lejos de la presencia del Señor por una eternidad. Is to be far from God's presence for an eternity. Hermanos, Brethren, nosotros tenemos que esforzarnos de no pecar más. we need to force ourselves or strengthen ourselves not to sin anymore. Es una advertencia que Jesús está dando al hombre, pero no solamente al hombre, sino a nosotros también. It's a warning that Jesus gives to this man, but it's not just for him, it's for all of us. Tenemos que esforzarnos de dejar de pecar, We need to make an effort to stop sinning, sabiendo que estar lejos del Señor knowing that being far from the Lord, es mucho peor it's much worse que estar viviendo tu vida como tú quieras. it's much worse than living the life that you want to live. Y la última cosa And the last thing que nosotros podemos ver that we can see here, es que tenemos que hablar o contarle a otros acerca de Jesús. we need to tell others about Jesus. Vemos que este hombre, cuando Jesús le dice que no peques más, When Jesus tells this man to not sin anymore, él va y habla con los judíos. he goes and finds these Jewish men and talks with them. ¿Qué estamos haciendo nosotros So what are we doing? con Jesús el que nos sanó? With the Jesus, the one who healed us. Nosotros lo estamos agarrando para nosotros mismos. Do you hold on to Jesus and not share? Él solamente es mi sanador. This is my healer. ¿O lo estamos diciendo a otras personas? Or are we going towards others and Porque saying, sabemos que ellos también necesitan ser sanados. because we know that others also need to be healed by him. Para terminar, And so to conclude, ¿cómo nosotros vamos a contestar esa pregunta de Jesús? how are we going to answer this question from Jesus? ¿Quieres tú ser sanado? Do you want to be healed? ¿Vamos a hacer excusas? Are we going to make excuses? ¿O vamos a escuchar la voz de Dios Or are we going to listen to God's voice y hacer lo que Él nos dice para que nosotros podamos ser sanados? and do what he tells us so that we could be healed? Hoy es el día. Today is that day. Ninguno de nosotros nos podemos sanar a nosotros mismos, None of us can heal ourselves, pero Jesús sí nos puede sanar. but Jesus, he can heal us. Y sabemos, como leímos en Marcos capítulo 16, versículo 16, And we know that just as we read from Mark 16:16, el que crea y sea bautizado the one who has faith and is baptized será perdonado de sus pecados. will be forgiven of his sins. O si lo puedo decir de esta manera, sanado. Or if I could say it in this way, you can be healed. Y hoy es el día para poder hacer eso. And today is the day to do this. Y si uno de nosotros que somos cristianos hemos caído, And if one of us here who's already a Christian, but you've fallen, Cristo te puede sanar como sea, Christ can still heal you si nosotros nos arrepentimos. if we repent from our sin. Gracias, hermanos. Thank you, brothers and sisters. Qué Dios tan bueno tenemos nosotros, What a good God we have, que Él nos ha sanado de esta enfermedad tan grande. who heals us from this great disease. Gracias. I thank you.